Tu lugar está aquí, con los niños. No llames la atención, dijo mi marido, señalando una mesa en la esquina. Me di la vuelta en silencio y me dirigí a la salida entre las risas de los invitados. Y una hora después el teléfono no paraba de sonar. El novio palidecía, y el padre de la novia estaba dispuesto a arrastrarse a mis pies. Si esta historia toca tu corazón, apóyala con un me gusta y escribe en los comentarios cómo habrías actuado en mi lugar. Que disfrutes la escucha. Me llamo Choe, y hasta hace poco me consideraba una mujer casi feliz. A mis 38 años tenía un trabajo que amaba, un departamento acogedor y un hombre al que, creía, amaba. Leon entró en mi vida hace 3 años. Un viudo serio de 45 años, con ojos tristes y una hija universitaria. Yo trabajaba como organizadora principal de eventos, gestionaba grandes fiestas y él era uno de mis clientes. Nuestro romance no fue apasionado, sino más bien tranquilo y sólido. Él cortésmente me cortejaba, me regalaba flores, hablaba de la familia y de lo cansado que estaba de la soledad tras la muerte de su primera esposa. Yo, divorciada y sin hijos, me derrumbé. Quería tanto una felicidad femenina sencilla, un hogar cálido donde alguien me esperara. Nos mudamos juntos después de 6 meses y me volqué por completo en crear ese hogar familiar. Lo más difícil fue conectar con su hija, Rachel, de 21 años. Una rubia llamativa, con rostro de muñeca y carácter caprichoso, que no me veía como amiga, sino como rival por la atención y la cartera de su padre. Cualquier intento mío de hacer amistad chocaba con una cortesía fría que dejaba entrever un desprecio abierto. Cuando Rachel anunció que se casaría, vi una oportunidad. La oportunidad de demostrar que no era una extraña, que formaba parte de la familia. Tenemos que organizarle la boda de sus sueños. Dije entusiasmada a Leon. Él me miró con gratitud. Chloe, eres mi oro. Sin ti no lo habría logrado. Y yo le creí. Me encargué de toda la organización, porque era mi profesión, negociaciones con el mejor club de campo, elección del menú, aprobación de la decoración, búsqueda del fotógrafo y el maestro de ceremonias. Me sumergí de lleno, deseando hacerlo todo al máximo nivel. Leon dijo enseguida que el presupuesto era limitado. Crisis, ya sabes. Haremos lo que podamos, pero sin exagerar. Lo entendí. Y para que la boda soñada se hiciera realidad, tomé una decisión fatal: invertir mis ahorros personales. Justo esos que había estado guardando por años para comprar un auto nuevo. Casi $50,000. Es mi regalo para Rachel, le dije a Leon. Él se emocionó, me abrazó y me llamó Santa. Las primeras señales de alarma aparecieron casi de inmediato, pero las ignoré obstinadamente. Cuando le mostraba a Rachel diapositivas con opciones de decoración en tonos suaves, ella arrugaba la nariz con desdén. Se ve barato. Vi en Instagram la boda de una bloguera con estilo Versalles. Eso sí que es nivel. El estilo Versalles costaba el triple. Intenté explicarle suavemente, pero Leon intervino. Chloe, es su único día. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. La manera apareció en mi bolsillo. Renuncié a los floristas caros y pasé media noche con mi amiga Mali haciendo arreglos florales para ajustarnos al presupuesto. Después vino el vestido. Rachel eligió un modelo de un diseñador famoso a un precio exorbitante. Encontré una copia casi idéntica en un salón de bodas, 3 veces más barata. ¿Quieres que me case con una imitación?, hizo un puchero Rachel. Leon intervino otra vez. Hija, encontraremos una solución. Al final puse otros 10,000 de mi dinero, convenciéndome de que los ojos felices de mi hijastra valían la pena.
Yo era la organizadora principal, patrocinadora y psicóloga al mismo tiempo. Todos los contratos con proveedores los firmé a mi nombre, así era más fácil y seguro. Sabía todos los riesgos ocultos. Los anticipos los pagué con mi tarjeta. Los pagos finales serían el día de la boda, y configuré transferencias automáticas para la noche, para no preocuparme. Quería que todo fuera perfecto. Que Rachel y Leon finalmente me vieran como parte de la familia. Una semana antes de la boda, mientras estábamos en el restaurante discutiendo los últimos detalles, sentí un ligero escalofrío. Rachel y Leon intercambiaban miradas rápidas que solo ellos entendían. Luego Rachel, con voz dulce, me dijo, «Chloe, haces mucho por nosotros. Papá y yo hemos preparado una pequeña sorpresa para ti en la boda. Como muestra de agradecimiento». Me emocioné, pensando que el hielo finalmente se había roto. No podía imaginar que esa sorpresa sería la humillación más cruel de mi vida, y que el agradecimiento que me tenían preparado sabría a bofetada. La tensión crecía día a día, como la electricidad estática antes de una tormenta. Por fuera, todo parecía estar bien, el ajetreo previo a la boda, las pruebas de vestidos, la degustación del pastel, pero bajo esa superficie brillante, yo sentía cada vez más claramente una corriente fría. Mi amiga Mali, una mujer directa y cortante como un cirujano, intentaba abrirme los ojos. «Chloe, ¿no ves que solo te están usando?», me decía cuando una vez más nos quedábamos charlando en mi cocina tomando té. «¿Tu dinero, tu tiempo, tus nervios y qué recibes a cambio? ¿Una sonrisa condescendiente?». Yo lo desestimaba, convenciéndola a ella y a mí misma de que era solo estrés, que después de la boda todo mejoraría. «Es que no están acostumbrados, Mali. Para ellos todavía soy una extraña. Cuando pase la boda, verán lo mucho que me esforcé y lo valorarán». Mali suspiraba con dificultad, ya cuidado con que tu papel de hada madrina no se convierta en el de criada. Sus palabras me dolían porque daban en el blanco. Cada vez más a menudo atrapaba la mirada evaluadora de Rachel. Ella no me veía como una futura madrastra, sino como una empleada contratada que por ahora cumple, pero que no debe relajarse. A pocos días del evento, apareció Gwen en la ciudad, la primera esposa de Leon y madre de Rachel. Una mujer atractiva y arreglada, que seguía acostumbrada a mirar al mundo desde arriba. Se alojó en un hotel caro y fue invitada a la boda como huésped de honor. Nos encontramos en el restaurante donde discutíamos el menú final. Gwen llegó tarde, me lanzó una mirada helada y, sin saludar, se dirigió a su hija. «Rachel, querida, ¿estás segura de esta ensalada? ¿No es demasiado simple para nuestro nivel?». Luego se volvió hacia mí, y en sus ojos apareció una sonrisa burlona. «Y tú, perdona, Chloe, he oído hablar de ti. Dicen que eres una gran especialista en organización de eventos». La última palabra la pronunció con un tono que parecía referirse a fiestas infantiles. Sentí como mis mejillas se encendían. Leon, sentado a mi lado, tosió avergonzado, pero guardó silencio. Siempre se doblegaba ante su exmujer. Esa noche entera Gwen y Rachel parloteaban, hablando de invitados, vestidos y planes para la luna de miel, ignorando por completo mi presencia. Yo me sentía invisible, respondiendo apenas a las preguntas directas de Leon sobre el costo de algún plato. El clímax fue la conversación sobre la disposición de los invitados. Yo había preparado un plan bonito, donde la mesa principal estaba reservada para los novios, sus padres y para mí con Leon. «¿Qué es esto?», preguntó Gwen con desgana al mirar el esquema. «¿Por qué debería sentarme junto a ella?». Señaló en mi dirección. «Mamá, ¿qué estás empezando?».
Intervino Rachel, pero sin ninguna acusación en su voz. Es formalidad, Rachel. Soy la madre de la novia. Mi lugar está junto a mi hija. Y esto me lanzó otra vez una mirada de desprecio, es la nueva esposa de papá. Su lugar está entre los demás invitados. Sentí que me faltaba el aire. Miré a Leon esperando protección, pero él solo desvió la mirada y murmuró, Gwen, mejor no ahora. Choe se esfuerza mucho, exacto, se esfuerza, intervino Gwen. Es su trabajo. Ella es la organizadora. Los organizadores no se sientan a la misma mesa que la familia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había puesto alma en esta boda. Y $50,000. Y acababan de llamarme sirvienta, sin rodeos. Me levanté para irme, pero Leon me agarró la mano. Choe, espera, no le hagas caso. Simplemente tiene un carácter difícil. Lo arreglaremos todo. Esa noche en casa se disculpó largamente. Dijo que Gwen estaba celosa, que no podía aceptar su nueva felicidad. Todo estará bien, me aseguró, abrazándome, tú eres la dueña de la fiesta. Mi lugar está junto a ti. Punto. Quería creerle tan desesperadamente que tragué la humillación. Por la noche, acostada sin poder dormir, escuché cómo hablaba por teléfono con Rachel en otra habitación. Sí, hija, entiendo todo. No te preocupes, haré que todo sea como quieres. La sorpresa para Choe estará lista. Lo principal es que mamá no se ponga nerviosa. Mi corazón se hundió en un abismo. Entendí que tramaban algo a mis espaldas. Y esa sorpresa de la que hablaba Rachel no era en absoluto un agradecimiento. Era una trampa. Y yo, cegada por el deseo de ser aceptada, caminaba directo hacia ella. Unos días antes de la boda, tuvo lugar esa conversación que debía ser para mí la última línea roja. Pero la crucé de nuevo, guiada por una esperanza ilusoria. Leon y Rachel me llamaron al salón, me sentaron en un sillón y con rostros deliberadamente serios desplegaron sobre la mesa el plan preliminar de la disposición de los invitados. Mi mirada profesional detectó de inmediato varios errores groseros en la logística, pero mi dedo buscó instintivamente la mesa principal y la encontró. Los novios. Los padres del novio, Gwen y Leon. Mi nombre no estaba ahí. Volví a recorrer con la mirada el esquema. Mis padres, a quienes invité, estaban sentados en la mesa número 7, junto a una columna. Y mi nombre, Chloe Smith, aparecía en la mesa número 12, en el rincón más alejado del salón, junto a la consola del DJ. ¿Esto, qué es? Mi voz se quebró, sonando débil y fina. Tosí y repetí con más firmeza, ¿qué significa esto, León? Él vaciló, lanzando una mirada suplicante a su hija. Rachel inmediatamente mostró su sonrisa desarmante. Chloe, tú misma entiendes. En la mesa principal están solo los más cercanos. Estará mamá, los padres de Clint. Simplemente no hay espacio. Y tú eres una persona responsable, la organizadora. Tendrás que controlar todo, a los camareros, a los músicos. Desde ese lugar verás todo perfectamente. Lo pensamos así para tu comodidad. Comodidad. A mí, la anfitriona de la noche, la mujer que pagó la mitad del banquete, me sentaban en un rincón, como a una alumna castigada. Por comodidad. La humillación fue tan evidente que sentí físicamente como la sangre se retiraba de mi rostro. ¿Y mis padres? Pregunté, esforzándome por mantener la compostura. ¿Por qué están sentados junto a la columna, desde donde ni siquiera se ve el escenario? Ay,
ni lo habíamos notado. Exclamó Rachel con las manos alzadas. Tantos invitados, una locura. Pero no te preocupes, los moveremos a un lugar más cercano. Tal vez junto a la tía Lily. Miré a León. Él estaba sentado, con la cabeza hundida en los hombros, estudiando cuidadosamente el patrón de la alfombra. León, espero una explicación. Finalmente levantó la mirada hacia mí, llena de una súplica culpable. Chloe, esto es solo un borrador. Un bosquejo. Rachel tiene razón, había que empezar por algo. Por supuesto que tus padres estarán en un lugar de honor. Y tú estarás sentada conmigo. ¿Puede ser de otra manera? Su voz sonaba tan sincera que volví a vacilar. ¿Quizás realmente exageraba? ¿Quizás solo era un malentendido? Entonces, ¿por qué me muestran esto? Pregunté. ¿Por qué todo este circo con la mesa 12? Solo queríamos consultarte sobre los demás invitados. León encontró la respuesta rápidamente. Tú sabes mejor con quién sentar a quién. No prestes atención a la mesa principal. La reharemos muchas veces. Te lo prometo. En la versión final todo será como debe ser. Tú eres mi esposa. Y tu lugar está a mi lado. Tomó mi mano, la apretó, me miró a los ojos. Y yo, me rendí. Una vez más elegí creerle a él y no a mis sensaciones. Lo atribuí al estrés pre-boda, a la falta de tacto de Rachel, a la debilidad de León ante la presencia de su exesposa. Me convencí a mí misma de que debía ser superior a eso, más sabia. Pasé los siguientes 2 días planificando cuidadosamente la disposición de los demás invitados, creando un ambiente cómodo para todos, desde parientes lejanos hasta amigos de los novios. Moví a mis padres a una buena mesa con una vista excelente, junto a una pareja culta y amigos de León. No me asigné lugar, ingenuamente pensando que mi sitio por defecto sería junto a mi esposo. El viernes por la noche, víspera de la boda, le mostré a León el plan final. Él lo miró por encima y asintió. Excelente, querida, eres la mejor. Envíalo al restaurante. Así lo hice. Envié al Club Campestre Bosque de Pinos el plan de mesas, donde en la mesa principal había un lugar vacío. Mi lugar. Estaba tan absorta en los preparativos que no noté lo más importante. En ese ajetreo pre-boda ya me habían eliminado de la lista familiar. Y mientras yo, como una hada madrina, creaba un cuento para Rachel, ella junto con su padre y madre preparaban para mí el papel de Cenicienta, que después del baile tendría que volver a su calabaza. Esa noche me dormí con una sensación de deber cumplido y una inquietud vaga en el corazón. León me abrazó y susurró, mañana será el mejor día. Serás la anfitriona más hermosa en la mejor boda. Cerré los ojos, alejando los malos presentimientos. No sabía que mi lugar en esta celebración de la vida ya estaba decidido, y resultó ser mucho más humillante de lo que podía imaginar. La mañana del día de la boda comenzó para mí a las 6. Mientras León y Rachel dormían, yo ya estaba llamando a los proveedores, confirmando la hora de entrega de las flores, la llegada del estilista, la preparación y resistencia del pastel. Me sentía no como la anfitriona de la celebración, sino más bien como la capataz en una construcción, responsable de cada ladrillo en los cimientos de la felicidad ajena. En el registro civil todo transcurrió de manera fluida y solemne. Rachel, con su vestido exorbitantemente caro, parecía una princesa. El novio, Clint, brillaba de felicidad. Yo estaba junto a León, captando las miradas compasivas de mis pocos amigos y las abiertamente burlonas de Gwen, quien se había logrado colocar más cerca de los novios que incluso su propio padre.
Lo atribuí al caos y traté de sonreír. La verdadera pesadilla comenzó en el Club Campestre Bosque de Pinos. Los invitados, al llegar al banquete, pasaban por el vestíbulo donde una hostess les recibía con el plan de las mesas. Yo, como organizadora, debía supervisar este proceso y al principio todo iba bien. Vi cómo mis padres, elegantes y nerviosos, se dirigían a su mesa. Mi madre me lanzó una mirada agradecida y me relajé un poco. Al menos no los habían sentado junto a la columna. Pero cuando la mayoría de los invitados ya estaban ubicados, noté que en la mesa principal estaban todos, los novios, sus testigos, los padres del novio, Gwen y mi esposo León. El lugar junto a él, que había reservado para mí, estaba vacío. Pero sobre él había una tarjeta con el nombre, Gwen. Y para mí no había lugar. Mi corazón se saltó un latido. Me acerqué a la mesa de la hostess. Nancy, creo que hay un error en el plan, dije lo más calmadamente posible. No hay lugar para mí en la mesa principal. La joven, una empleada joven de mi propia agencia que había contratado para ayudar, bajó la mirada culpable. Chloe, esta mañana el señor Cooper me envió una versión corregida. Dijo que usted estaba al tanto de los cambios. Me mostró la tableta y vi el plan. Ese mismo que me mostraron hace una semana, mesa número 12 en el rincón, junto a los altavoces. Frente a mi nombre había una gran marca de verificación. Dijo que usted estaba al tanto, repitió Nancy. Sentí que me subía una náusea. Me mintió. Me mintió en la cara y luego, a mis espaldas, hizo ese humillante cambio. Con las piernas que no me respondían, me acerqué a la mesa principal. León charlaba animadamente con el padre del novio, fingiendo no verme. León, lo llamé. Él se volvió con expresión de molestia, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Chloe, ¿pasó algo? ¿Está todo bien? No, no está bien, dije en voz baja, pero con firmeza. ¿Por qué no estoy sentada contigo? Me lo prometiste. Frunció el ceño. Chloe, mejor no ahora, ¿sí? Los invitados están mirando. Siéntate en algún lugar y luego lo arreglamos. ¿En algún lugar? Pregunté. ¿En algún lugar? Mi voz comenzó a temblar. Mi lugar es en la mesa número 12. ¿Crees que eso es normal? Gwen, que estaba sentada a su lado, bebió champaña y con una sonrisa irónica dijo, Chloe, no seas egoísta. Hoy es la fiesta de Rachel, no la tuya. No la arruines con tus caprichos. En ese momento el maestro de ceremonias, un chico alegre con una chaqueta brillante, anunció en el micrófono, queridos invitados, por favor, ocupen sus lugares. Comenzamos nuestro banquete festivo. La música se hizo más fuerte. Los camareros comenzaron a repartir los aperitivos. Todas las miradas se dirigieron al escenario, y yo me quedé de pie en medio del salón. Sola. Humillada. Junto a la mesa principal, donde mi esposo fingía que yo no existía. Él ya había tomado su decisión, y en esa decisión no había lugar para mí. Vi a mi amiga Mali, sentada en una de las mesas, mirarme con preocupación. Sus labios susurraban sin sonido, vete. Pero yo aún tenía esperanza. Esperaba que todo fuera un terrible error, que León se levantara, me tomara de la mano y me sentara a su lado. Pero no se levantó. Alzó su copa y sonrió mientras escuchaba el primer brindis. Mientras yo estaba en el pasillo, como un fantasma perdido en la fiesta ajena de la vida, el tiempo se detuvo. Estaba aturdida por la música y el murmullo de voces, y me sentía transparente.
Decenas de ojos miraban a través de mí, hacia el escenario, el plato, el vecino de mesa. Yo era un lugar vacío. El maestro de ceremonias pronunció el primer brindis por los novios. Los invitados aplaudieron, las copas tintinearon. Mi esposo León chocó su copa con Gwen, luego con los padres del novio, y ni una sola vez volteó la cabeza hacia mí. Me borró de su vida de forma ostentosa, justo allí, delante de todos. Reuniendo las últimas fuerzas, di un paso hacia la mesa. Tenía que obtener una respuesta. No después. No más tarde. Ahora. León, repetí, acercándome a él hasta quedar justo frente a él. Mi voz sonó sorprendentemente firme, quiero sentarme. Finalmente me miró. En su mirada no había culpa ni remordimiento. Solo una fría irritación. Chloe, ya te pedí que no hicieras escenas. Estás arruinando la fiesta de nuestra hija. No soy yo quien la arruina, respondí tajante, eres tú quien me humilla delante de todos nuestros amigos y conocidos. Comenzaron a prestar atención a nuestra conversación. La música sonaba, pero en la mesa principal se instaló un silencio. Rachel, que estaba sentada en la cabecera, se volvió hacia nosotros. En su rostro había una falsa y angelical expresión de simpatía que me dieron ganas de gritar. Chloe, vamos, de verdad, ronroneó, ya lo hemos decidido todo. No queríamos herirte. ¿Verdad, papá? Miró a León y luego continuó, en voz alta para que todos los vecinos de la mesa escucharan, es que en la mesa principal no había absolutamente ningún lugar. Pero encontramos una solución para ti. ¿Qué solución? Pregunté con voz apagada, aunque ya sabía la respuesta. Y entonces ocurrió lo que fue la culminación de mi humillación. León, sin decir una palabra, hizo un gesto perezoso con la mano señalando hacia una esquina lejana del salón. Allí, en una mesita baja y separada, decorada con globos, estaban sentados 3 niños de entre 5 y 7 años, sobrinos del novio, que habían sido traídos a la celebración. Estaban entretenidos comiendo papas fritas y bebiendo limonada de vasos coloridos. Seguí su gesto con la mirada y no podía creer lo que veía. ¡Ay! Fue todo lo que pude decir. Entonces Rachel, con la misma dulce sonrisa, añadió la frase final, claro. Pensamos que a ti te encanta organizar todo, así que puedes cuidar a los niños para que no hagan travesuras. ¿No te parece fácil? En ese momento León, aparentemente decidido a terminar aquella desagradable conversación, pronunció la frase que quemó dentro de mí los últimos restos de amor y esperanza. Tu lugar está aquí, con los niños. No te hagas notar, dijo sin mirarme siquiera y se volvió hacia el padre del novio, retomando la conversación interrumpida. No te hagas notar. Esa palabra me golpeó como un látigo. Así se habla de algo molesto, de un objeto que estorba y que hay que apartar de la vista. Miré sus rostros. El rostro satisfecho y triunfante de Rachel. El cobarde e indiferente de León. El victorioso y malévolo de Gwen. Lo lograron. Consiguieron lo que querían. No solo me borraron de la familia, sino que pisotearon públicamente mi dignidad. Me señalaron mi lugar. En la esquina. Con los niños. Lejos del foco de su celebración. Escuché una risita recorriendo el salón. Uno de los amigos de León, un hombre algo ebrio con la cara roja, resopló, original. Contrataron niñera justo en la fiesta. Su esposa le dio un codazo, pero ya era tarde. La humillación se había convertido en patrimonio público. Miré alrededor. Mis padres estaban sentados en su mesa,
pálidos, con el rostro petrificado. Mi madre me miraba con tanto dolor que me apretó el corazón. Mi padre apretaba los puños tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Mi amiga Mali ya se levantaba de su lugar, lista para acudir en mi ayuda, pero la detuve con la mirada. Y en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Dolor, resentimiento, shock, todo eso fue reemplazado por una calma helada y cristalina. Como si estuviera viendo la escena desde afuera. Ya no era parte de ella. Era una espectadora que había visto la obra horrible hasta el final y estaba lista para irse sin esperar los aplausos. En el silencio penetrante que ni la música triunfante podía romper, respiré hondo. El aire entraba con dificultad en mis pulmones, como si fuera denso y pegajoso por la humillación que impregnaba todo. Miré a los ojos de León. Él todavía evitaba mi mirada, fingiendo estar absorto en la conversación. Miré a Rachel. Observaba con un triunfo evidente, esperando mi reacción. Lágrimas, histeria, un escándalo. Eso era justo lo que querían. Otro entretenimiento. Otro número en su espectáculo. Pero no les di ese gusto. En cambio, silenciosa, muy lentamente y de forma deliberada, me di la vuelta. Mis movimientos fueron suaves, precisos, como los de una actriz en la escena final de una tragedia. No fui hacia la salida. Me dirigí a la mesa donde estaba Nancy, la chica anfitriona de mi agencia. Me miró con los ojos abiertos de par en par por el horror y la compasión. Me acerqué a ella y, inclinándome, susurré para que nadie escuchara: Nancy, me voy. Oficialmente mi jornada laboral en este evento ha terminado. La chica parpadeó desconcertada: Chloe, ¿pero cómo? Corté cualquier pregunta con firmeza. Me enderecé y dije, ahora más alto pero con la misma calma: diríjanse al cliente principal del evento, el señor Cooper. Él asumió toda la responsabilidad por esta noche. Asentí ligeramente y me dirigí hacia la salida. Caminé por todo el salón con la cabeza bien alta, sintiendo decenas de miradas sobre mí. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad, otros con malicia. Pero yo no veía rostros, solo manchas borrosas. Pasé junto a la mesa donde estaban mis padres. Mi padre se levantó, dispuesto a seguirme, pero apenas le negué con la cabeza. No. Esta es mi batalla y debo terminarla sola. Pasé junto a la mesa donde estaba Mali. Ella también se levantó. En sus ojos había una pregunta: ¿quieres ayuda? Negué otra vez con la cabeza y solo pronuncié con los labios: llamaré. Mi camino seguía junto a la famosa mesa número 12. Los tres niños, que no prestaban atención a la drama de los adultos, reían alegremente mientras se tiraban papas fritas unos a otros. Por un momento sentí lástima por ellos. Se habían convertido en decorado involuntario en este teatro del absurdo. Seguí caminando. Ya en el vestíbulo, junto a la salida del salón de banquetes, saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban un poco, pero rápidamente encontré el contacto correcto en la app del banco. Bloquear todas las cuentas y tarjetas. Presioné el botón de confirmación. Luego abrí la lista de pagos programados. 5 transacciones de grandes sumas: restaurante, animador, fotógrafo, grupo musical, decoradores. Todas a las 21. Con un solo movimiento cancelé todas. Una sensación de satisfacción, fría y vengativa, empezó a expandirse por mis venas, desplazando el dolor. No iba a pagar por mi propia humillación. El guardarropa, un hombre mayor con librea, me miró sorprendido. ¿Ya se va? Sí, respondí, extendiéndole el número,
Ya no tengo nada que hacer aquí. Me trajo mi elegante abrigo de cachemira. Me lo eché sobre los hombros y salí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, despejando la mente. Di unos pasos por la avenida iluminada y me detuve. Todo. Final. Saqué el teléfono para pedir un taxi y empezó a vibrar. En la pantalla aparecía, esposo. Miré esa palabra varios segundos. Me parecía extraña. Vacía. Sin sentido. Colgué la llamada. Llamó de nuevo. Y otra vez. Apagué el sonido y guardé el teléfono en el bolso. Desde las ventanas del salón de banquetes todavía llegaban música y risas. Estaban celebrando. Celebrando su victoria sobre mí. Todavía no sabían que su fiesta terminaría muy pronto. Porque la carroza de Cenicienta acababa de convertirse en calabaza. Y ellos mismos pagarían la cuenta de este baile. Estaba en el estacionamiento del club campestre. El frío de la noche me calaba hasta los huesos, incluso a través del cachemir. El mundo se redujo a un punto de luz de una farola solitaria y al sonido de mi propia respiración. No podía pedir un taxi. Mis manos temblaban tanto que no acertaban a pulsar los iconos en la pantalla. Desde la esquina apareció un coche conocido. Mali. Lo entendió todo. Se había escabullido discretamente del banquete. «Súbete», dijo en voz baja, abriendo la puerta del pasajero. Me senté en silencio. Mali no hizo preguntas. Solo encendió la calefacción a tope y me pasó una botella de agua. «Bebe». Di unos sorbos, y en ese momento se rompió la presa. Me invadió todo. Las lágrimas brotaron, calientes, amargas, dolorosas. Sollozaba, temblando por todo el cuerpo como una niña. Sin vergüenza. No eran solo lágrimas de humillación. Eran lágrimas por 3 años de mi vida entregados a una persona que justo me borró como una mancha accidental en los márgenes de su biografía. Lloraba por mis esperanzas de formar una familia. Por las noches sin dormir, pasando cuentas y planes para esta maldita boda. Por mis ahorros, arrojados al fuego de la vanidad ajena. Él me sentó con los niños, sollozaba, pronunciando las palabras con dificultad, me dijo que no destacara. Mali, me dijo que no destacara. Mali me puso la mano en el hombro y apretó fuerte. Bastardos, dijo en voz baja, pero con tanta rabia que me recorrió un escalofrío por la piel, son unos completos bastardos. Él, su muñeca malcriada, y esa momia, la ex esposa. Su ira me hizo entrar en razón. Poco a poco me calmé. Las lágrimas se volvieron suspiros convulsos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Susurré, mirando la oscuridad fuera de la ventana, 3 años, Mali. 3 años viví con ese hombre, le preparaba las cosas, cuidaba a su hija, intentaba ser parte, y todo era mentira. No eres tú la ciega, Chloe, dijo Mali con firmeza, él es un manipulador de primera clase. Y tú solo eras una mujer normal que quería amor y familia. Viste en él lo que querías ver. Él solo usaba tu bondad. Y su hijita también. Arrancó el coche. ¿A dónde vamos? ¿A mi casa? Negué con la cabeza, no a casa. A mi apartamento. ¿Estás segura? Preguntó con duda, puede venir hasta allá. Que venga, mi voz se fortaleció, es mi apartamento. Lo compré antes que él. Y ya no pienso huir ni esconderme de nadie. Condujimos por la autopista nocturna en completo silencio. Miraba las luces pasar y poco a poco la claridad mental llegaba.
No era solo el fin de la noche, era el fin de mi matrimonio, el fin de mis ilusiones. Ese hombre que quedó en el restaurante, riendo y brindando con champán por la felicidad de su hija, ya no era mi marido. Era un traidor ajeno. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio, no dolor. Como si una enorme piedra pesada que arrastraba todos esos años, la piedra de expectativas ajenas, deseos ajenos y problemas ajenos, se hubiera caído de mis hombros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mali cuando llegamos a mi casa. Divorciarme, respondí sin titubeos, y antes que nada, recuperaré hasta el último centavo que gasté. Mali asintió con aprobación. Eso sí que entiendo. ¿Y cómo? Ellos mismos me llamarán pronto, sonreí con ironía, muy pronto. La fiesta recién comienza. Saqué el teléfono del bolso. La pantalla brillaba con llamadas perdidas, 27 de mi marido, 5 de Rachel, 3 de un número desconocido. Disfruté presionar el botón de apagar. Silencio absoluto. Salí del coche. Gracias, Mali, por todo. Cuídate, me abrazó la amiga, si necesitas algo, llama a cualquier hora, iré corriendo. Asentí y fui hacia la entrada. Mientras subía en el ascensor, miré mi reflejo en el espejo, llorosa, con la máscara corrida, pero con una expresión de determinación y rabia que nunca antes había visto en mí. Era una nueva yo. Una mujer humillada, pero no rota. Una mujer que ya no permitirá que nadie le diga su lugar. Mi lugar no está en la esquina, está donde yo decida estar, y desde luego, no junto a quienes me consideran un estorbo en su fiesta de la vida. Mientras viajaba a casa en El Salvador Silencio, en el Club Campestre Pinar de los Pinos se gestaba una catástrofe. Los primeros 30 minutos tras mi partida nadie notó nada. La música sonaba, los invitados brindaban. Los recién casados sonreían felices para el fotógrafo. León, según me contaron después, parecía relajado, como si se hubiera librado de un molesto problema. Ignoraba las miradas preocupadas de mis padres y por completo a Mali, quien, lanzándole una mirada fulminante, también abandonó el salón. El primero en notar que algo no iba bien fue el presentador. A las 9 de la noche, justo en el momento en que, según el contrato, debía recibir la segunda mitad de su honorario, el teléfono emitió una notificación de que el pago no había llegado. Se acercó al DJ, este se encogió de hombros. La misma historia. Los músicos de la banda de covers, que debían salir al escenario a las 9:30, también revisaban nerviosos sus aplicaciones bancarias. El presentador, un profesional hasta la médula, no mostró preocupación y trató de contactar al organizador, es decir, a mí. Mi teléfono estaba apagado. Entonces, con una sonrisa falsa, se acercó al principal cliente. León se dirigió a mi esposo, un pequeño asunto técnico. ¿Podríamos hablar un momento? Se apartaron a un lado. Disculpe, pero el pago final no ha llegado. Tal vez haya algún retraso en el banco. León desestimó el asunto. Sí, todo está pagado, no se preocupe. Mi esposa Chloe se encargó de todo eso. Ella tiene todo bajo control. El problema es que su esposa se fue del evento hace una hora y su teléfono está fuera de servicio, dijo el presentador, educada pero firmemente. León palideció. Empezó a marcar mi número frenéticamente, luego el de Mali, pero sin éxito. En ese momento, se les acercó el fotógrafo. Perdón, pero yo trabajo hasta que se haga el pago final. Si no recibo el pago en 15 minutos, tendré que desmontar el equipo. El pánico empezó a extenderse lentamente por el salón.
Los invitados notaron que los camareros dejaron de servir platos. El servicio de los platos calientes, previsto para las 9:30, se retrasaba. Gwen, sintiendo que algo no iba bien, se acercó a León. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos susurran? Chloe, parece que ella hizo algo malo, murmuró confundido. Y entonces apareció el actor principal, el gerente del restaurante, un hombre estricto con un traje impecable. Se acercó directamente a la mesa principal donde estaban los novios y se dirigió a León con cortesía, pero con firmeza. Señor Cooper, disculpe que le interrumpa, pero tenemos un problema serio. El pago final por el alquiler del salón, el banquete y el servicio no se ha efectuado. ¿Cómo que no? Exclamó Rachel. Papá, tú ya pagaste todo. No, respondió el gerente, levantando una carpeta con documentos. Todos los contratos están firmados con la señora Chloe Smith. Ella hizo un pago inicial. El pago final debía hacerse hoy. El pago no pasó. Además, nuestro chef acaba de informar que el proveedor exclusivo de mariscos para los platos calientes tampoco recibió el pago y está retirando su mercancía. En el salón se hizo un silencio sepulcral. La música se detuvo. Eso significa, continuó el gerente con una calma glacial, que, si en media hora no se resuelve el pago, nos veremos obligados a interrumpir el servicio y pedir a los invitados que abandonen el local. Así son las reglas. León se quedó paralizado, como si lo hubiera alcanzado un rayo. No tenía idea de las cifras involucradas. Simplemente no tenía tanto dinero en su cuenta. Siempre me entregaba las finanzas a mí, ingenuamente pensando que de alguna manera lo resolveríamos. Gwen empezó a susurrarle algo histéricamente al oído. Rachel estaba al borde de las lágrimas. Clint, el novio, se veía completamente perdido. Entonces se acercó el padre de Clint, Oliver. Un hombre serio, dueño de una empresa constructora, acostumbrado a resolver problemas, no a crearlos. Miró a todo el grupo con una mirada severa. Bueno, explíquenme qué está pasando aquí. ¿Por qué la boda de mi hijo se ha convertido en un desastre? León balbuceó algo ininteligible sobre caprichos y ofensas femeninas, pero Oliver lo interrumpió. No me interesan sus peleas familiares. Me interesa porque la organizadora, a la que tanto alabaron, se fue y todo se está desmoronando. ¿Dónde está ella? No responde, casi suspiró León. Encuéntrenla, ordenó Oliver. Encuéntrenla de inmediato, o esta vergüenza la recordaré toda la vida. Y créanme, ustedes también. Miró a León, desconcertado, y a Rachel, llorando, y en sus ojos apareció un desprecio abierto. Se dio cuenta de que había ligado a su hijo con una familia infantil e irresponsable. León, pálido como un lienzo, marcaba mi número una y otra vez. Todavía no entendía que no se trataba de caprichos. El asunto era que acababan de presentarle la cuenta por la humillación y que tendría que pagarla en efectivo. Mientras en Pino Verde se desarrollaba esta tragicomedia, yo estaba sentada en mi cocina, bebiendo té caliente y por primera vez en 3 años sentía que era dueña de mi vida. Me di una ducha, quitándome la sensación pegajosa de una fiesta ajena, me puse ropa cómoda y puse música suave. Estaba tranquila. Una calma fría y distante, como la de un cirujano que acaba de realizar una amputación difícil pero necesaria. Alrededor de las 10 de la noche, a mi viejo teléfono con botones, cuyo número solo conocían mis padres y Mali, llegó una llamada desde un número desconocido. Yo sabía quién era. Diga, respondí con voz firme. Chloe, se oyó una voz masculina grave con un tono autoritario.
Me llamo Oliver. Soy el padre de Clint, el novio. Llamo por la situación que se ha creado. Le escucho, Oliver, dije con la misma calma. Chloe, no voy a entrar en detalles sobre sus asuntos familiares. Eso no es asunto mío. Pero la boda de nuestros hijos está al borde del desastre. Le pido, le suplico que vuelva. Resolveremos todos los problemas financieros. Solo vuelva y salve esta noche. En su voz se escuchaba la desesperación sincera de alguien cuya reputación estaba en juego. Oliver, empecé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, respeto profundamente a usted y a su familia, y siento sinceramente que haya sido testigo y rehén de esta escena tan desagradable. Pero no puedo volver. ¿Por qué? Su voz sonó confundida. Estamos dispuestos a pagar todo inmediatamente. Dígame la cantidad. No se trata solo de dinero, respondí. Aunque también tiene que ver con eso. El evento al que ustedes asisten fue pagado en un 70% con mis ahorros personales. Ese fue mi regalo para su hijo y su prometida. Mi presencia, como se descubrió, no estaba incluida en el valor del regalo. Se hizo una pausa al otro lado. Claramente estaba digiriendo la información. ¿Quiere decir que su esposo, mi ex-esposo, decidió que podía aceptar el regalo, pero no a la persona que lo hizo? Consideró posible humillarme públicamente, asignándome un lugar en la mesa infantil. Consideré justo retirar mi regalo. ¿No es justo? Dios, exhaló Oliver. No conocía todos los detalles. Es terrible. Leon y Rachel no me explicaron nada. Nunca explican nada. Solo se aprovechan, respondí fríamente. Bien, dijo él tras un breve silencio, con decisión. Entiendo cómo se siente, pero ¿qué se puede hacer ahora para salvar lo que todavía se pueda salvar? Los invitados están confundidos. Mi esposa está a punto de desmayarse. Hice una pausa para que sintiera todo el peso del momento, y luego expresé claramente mis condiciones, despacio. Primero, en un plazo de 10 minutos, debe transferirse a mi cuenta personal, cuyo número voy a dictar ahora, la suma total que he gastado en esta boda, $52,340 exactos. Segundo, inmediatamente después de recibir la notificación del ingreso de los fondos, mi ex-esposo Leon Cooper y su hija Rachel deben subir al escenario, tomar el micrófono y disculparse públicamente ante todos los invitados por la humillación, la mentira y la grosería. Las palabras quedan a su criterio, pero el mensaje debe ser claro para todos. ¿Y entonces volverá? Preguntó con esperanza. No, respondí con firmeza. No volveré. Pero tan pronto como se cumplan estas dos condiciones, enviaré un mensaje al gerente del restaurante y a todos los proveedores confirmando que los asuntos financieros están resueltos. Podrán continuar con su trabajo, si es que después de esta escena a alguien le queda ánimo para celebrar. Volvió a reinar el silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración pesada. Mis condiciones eran un ultimátum, duro, humillante para la familia Cooper, pero absolutamente justo. Entiendo, Chloe, finalmente dijo. Haré todo lo que esté en mis manos. Tiene 15 minutos, Oliver, añadí antes de que pudiera despedirse. En 15 minutos apagaré el teléfono de nuevo. Esta vez, hasta la mañana. Colgué. No sentí regocijo ni triunfo vengativo, solo un frío vacío resonante y la sensación de justicia restaurada. Querían que no me notara. Bueno, me fui a las sombras. Pero resultó que sin mi sombra su brillante fiesta se convirtió en un patético y apagado fiasco.
Y ahora tendrán que pagar por la luz en su totalidad. Los 15 minutos que le di a Oliver se convirtieron en una eternidad para la familia Cooper. Como luego me contó Mali, que volvió al restaurante para no perderse lo más interesante, el padre del novio actuó como un verdadero comando. Llamó a Leon y Rachel, y su tono frío y firme los hizo encogerse. Muy bien, chicos, les hiceó. Se acabó el juego. Tienen exactamente 10 minutos para encontrar 52,000 y transferírselos a Choe. Y 5 minutos más para preparar el discurso de disculpas, o personalmente los echaré de este salón y cancelaré la boda. León tartamudeó que no tenía ese dinero, que era imposible. Rachel rompió a llorar, gritando que todo lo había arruinado. Pero Oliver no cedió. Se volvió hacia Gwen, y usted, señora, también es parte de esto. Busque dinero, venda sus diamantes, llame a sus amigos, pida un préstamo rápido. No me importa. El tiempo empezó a correr. Comenzó el pánico. León llamaba frenéticamente a sus amigos, pidiendo dinero prestado. Gwen intentaba pedir prestado a sus amigas adineradas, pero ellas, al ver el bochorno que se estaba desarrollando, se negaban cortésmente. Rachel simplemente lloraba, manchando su maquillaje caro. Al final, juntaron dinero de aquí y allá. Parte la dio Oliver, prestado con intereses. Parte la consiguieron los padres del novio. Algo apareció en la tarjeta de crédito de León. Exactamente 9 minutos después, recibí un SMS en mi viejo teléfono de botones del banco, ingreso de $52,340. Sonreí con ironía. Lo lograron. Ahora, la segunda parte del ballet. Mali me escribía por el mensajero en tiempo real. El presentador anunció que ahora habría un mensaje especial de la familia de la novia. Todos estaban en shock. Leon y Rachel suben al escenario. Él está verde, ella toda mocosa. Gwen está sentada en la mesa, fulminando a todos con la mirada. Entonces Mali envió un mensaje de voz. Lo reproduje y escuché la voz temblorosa de León. Queridos invitados, nos gustaría ofrecer nuestras más profundas disculpas. Especialmente a mi esposa Chloe Smith. He actuado de forma imperdonable con ella. Lamento profundamente mi comportamiento y la humillación que le causé. Chloe, si me escuchas, perdóname. Luego tomó el micrófono Rachel entre sollozos. Yo también quiero disculparme con Chloe. Estuve equivocada. Me comporté como un egoísta. Perdónenme. Sus discursos fueron lamentables, forzados, pero era justo lo que exigía, un reconocimiento público de su bajeza. Mali escribió, éxito total. Los invitados aplaudían. Tus padres lloraban. Oliver parecía un César después de la victoria. Sonreí y envié un mensaje preparado de antemano al gerente del restaurante, asuntos financieros resueltos. Pueden continuar. Y di el último paso. Abrí el chat con León y escribí un mensaje corto, dinero recibido. Disculpa escuchada. La boda puede continuar. Mi matrimonio, no. Los papeles del divorcio los recibirás por correo. No me llames nunca más. Presioné enviar y bloqueé su número al instante, luego también bloqueé los números de Rachel, Gwen y todos sus conocidos comunes. Los corté de mi vida de un solo movimiento, como un cirujano corta un órgano gangrenado. Mientras tanto, en el restaurante intentaron reanudar la fiesta. La música volvió a sonar, los camareros trajeron la comida caliente, pero la atmósfera estaba irremediablemente envenenada, como escribió Mali. Todos tenían caras como en un velorio, no en una boda.
Los recién casados casi no hablaban. El novio miraba a Rachel con decepción evidente. León estaba sentado, mirando fijamente a un punto, y Gwen bebía champán copa tras copa con una expresión de tristeza universal. La celebración estaba destruida. No por mí, sino por ellos, por su propia vileza, avaricia y estupidez. Yo estaba sentada en mi cocina, en mi tranquilo y acogedor apartamento, y sentía como con cada minuto me era más fácil respirar. Era libre. Sí, adelante estaba el divorcio, la división de bienes. Aunque no había mucho que dividir, el apartamento era mío antes del matrimonio. Pero todo eso eran detalles técnicos. Lo principal era lo que había hecho hoy. Recuperé mi dignidad. Y esa sensación valía mucho más que $50,000. Sabía que mañana empezaría una nueva vida. Y en esa vida, yo decidiría mi lugar. Y ese lugar, sin duda, no sería en un rincón. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, mi vida cambió hasta ser irreconocible. El divorcio con León fue sorprendentemente tranquilo. Él, aparentemente roto por la vergüenza pública y la presión de la familia del novio, no discutió, no negoció, y firmó todo en silencio. Vendimos el coche que compramos juntos durante el matrimonio y recibí mi parte. Ya no nos unía nada. Los primeros meses fueron los más difíciles. Renuncié a la agencia de eventos donde trabajábamos en departamentos vecinos. No podía verlo todos los días, ni soportar el ambiente de chismes y habladurías que, claro, continuaron por mucho tiempo. Con el dinero devuelto y mi parte de la venta del coche, hice lo que siempre soñé pero no me atrevía, abrí mi propia pequeña pero muy acogedora agencia de eventos. Alquilé una oficina pequeña en el centro de la ciudad, contraté a 2 chicas inteligentes como asistentes, una de ellas fue la misma Nancy del banquete, y me sumergí en el trabajo. Los primeros pedidos vinieron de amigos y conocidos, luego empezó a funcionar el boca a boca. La gente valoraba mi perfeccionismo, atención al detalle y, paradójicamente, mi historia. Se convirtió en una especie de publicidad. Los clientes decían, si ella pudo resolver su propia catástrofe con tanta elegancia y firmeza, seguro que podrá con nuestra boda. No buscaba nuevas relaciones. Estaba bien sola. Disfrutaba del silencio en mi apartamento, la posibilidad de tomar decisiones por mí misma sin mirar atrás. Volví a ir al teatro con mis padres, a encontrarme con Mali en su cafetería, y leí mucho. Me redescubrí, la mujer que casi se pierde intentando agradar a los demás. Sobre la familia de los Abarev escuchaba fragmentos de Mali, que a veces se cruzaba con conocidos comunes. La boda de Rachel y Clint terminó antes de empezar. El matrimonio duró solo 3 meses. El padre de Clint, Oliver, aparentemente nunca pudo perdonar a su nuera y a su familia por la fiesta arruinada y la vergüenza pública. Insistió en el divorcio. Rachel volvió a vivir con su madre. Se decía que intentó encontrar trabajo, pero nunca duró mucho en ningún lado, continuando culpando a todos menos a sí misma por sus fracasos. León, según rumores, se encerró en sí mismo, se aisló y casi dejó de salir. Gwen, en cambio, se activó en redes sociales, publicando fotos con citas filosóficas sobre la traición y las mujeres fuertes. Fue tan predecible que ni siquiera me provocó emociones. Un día, sentada en mi oficina luminosa y revisando el presupuesto para un nuevo proyecto, el aniversario de una gran empresa, sentí un pinchazo de nostalgia. No por León. No. Sino por aquella antigua yo, ingenua, que creía en cuentos de hadas y estaba dispuesta a sacrificarlo todo por una felicidad familiar ilusoria.
no la compadecía. Más bien, sentía gratitud hacia ella. Porque fue su dolor y sus errores el fundamento sobre el que construí mi nueva vida. Alguien llamó a la puerta de mi despacho. Nancy asomó la cabeza y dijo, Joe, tiene un cliente. No tiene cita, pero insiste mucho en verte. Hazlo pasar, asentí, apartándome de los papeles. Entró un hombre alto y atractivo, de unos 40 años, con un ramo de peonías blancas. Justin se presentó, entregándome las flores. Soy el director de la empresa cuyo aniversario estás organizando. Quise conocer en persona a la genio de la organización. Sonreí al aceptar las flores. Mucho gusto, Joe. Se sentó en el sillón frente a mí. Sabes, he oído mucho sobre ti, continuó. Y no solo por tu profesionalismo. Un amigo estuvo en esa boda. Yo me puse tensa, y él me contó cómo pusiste en su lugar a toda una familia de snobs explotados, dijo Justin con admiración. En los negocios, saber decir no a tiempo y presentar la cuenta es tan valioso como la creatividad. Eres una mujer fuerte, Joe. Lo miré, a su sonrisa abierta, a sus ojos vivos y sabios, y por primera vez en mucho tiempo sentí no ecos del pasado, sino la anticipación del futuro. No sabía qué surgiría de ese encuentro. Quizás solo un proyecto exitoso, o quizás algo más. Pero sabía una cosa con certeza, nunca más permitiría que nadie me sentara en la mesa de los niños, porque mi lugar está en la cabecera de la mesa de mi propia vida. Esta historia no es solo sobre una boda arruinada, es la historia de un regreso a una misma. A veces, para encontrar tu verdadero camino, debes tocar fondo en la humillación y la desesperación. Pero es precisamente allí, en el fondo, donde puedes encontrar la fuerza para impulsarte y salir a la superficie, más fuerte, más sabia y más libre que nunca antes. Si alguna vez sentiste que no te valoran, recuerda, siempre tienes derecho a irte. Irte y presentar tu propia cuenta.